El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Hermanos y hermanas, este día nuestra Madre Iglesia Católica está celebrando la presentación de María Santísima al templo. Se supone que si nació en una familia creyente, en una familia cumplidora de la ley, como era San Joaquín Santa Ana, entonces la niña también fue presentada al templo, como Jesús fue presentado al templo. Esta fiesta nace en el Oriente y ya por los años 543 ya se practicaba en la dedicación de Santa María la Nueva, es en Jerusalén. Entonces pues hoy recordamos ello, o recordamos esta fiesta. La palabra que nos propone nuestra Madre Iglesia en este día está tomada de San Lucas en el capítulo 19, versículo del 45 al 48. Esto nos dice la palabra. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Su pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Es una forma de decir, estaba pendiente de sus palabras. Pero ¿qué es lo que le antecede a eso con lo que concluye el Evangelio? Es justamente cuando llega Jesús a Jerusalén y visita el templo, se da cuenta que la casa de Dios la han convertido en un mercado. Y de aquí el celo que surge de Jesús diciendo: mi casa es casa de oración, porque la han profanado de esa manera. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos y hermanas? Lo que pasaba era que en el atrio del templo, el primero, donde llegaba medio mundo, aquí se comercializaban aves, aquí se daban cambio de moneda, aquí se comercializaban animales, granos, etc. ¿Y saben qué era lo grave? Que esos animales, por ejemplo 2 tórtolas, un pichón, que afuera hubiesen podido costar 1/4 de denario, aquí se los vendían a 1 denario completo. Entonces las cosas eran más caras. El cambio siempre se bajaban a la pobre gente, le hacían un cambio fraudulento. Y así todas estas cosas, primero que el lugar no era el más indicado, y segundo, la gran trufa, el gran negocio que se hacía con las mismas cosas que se presentaban como ofrendas al templo. Por eso es que Jesús hace la reacción. Me dice: han convertido la casa de mi Padre en un mercado y mi casa es casa de oración. Tengamos, hermanos y hermanas, presente esto en nuestra vida. En cuántas ocasiones nosotros podemos caer sin pensarlo o inconscientemente en profanar en la casa de Dios, el templo de Dios. A veces con nuestros vestidos mismos, que vamos casi como que es una exhibición de moda, como si fuéramos modelos o a provocar o a lucirnos. Esa es una manera de profanar la casa de Dios. La casa de Dios no es para exhibición de modas, ni de ropa, ni de cuerpos, ni de belleza, ni de mucho menos. Es para orar. Entonces, seamos cuidadosos en esta dimensión. Otra gente que no respeta, entra al templo y comienza a platicar, y otros más que ponen el templo como lugar de encuentro. ¿Cuántos hipotes a veces van dentro del templo, se sientan en las bancas, comienzan a hablar de sus noviazgos y algunos hasta se dan besos dentro del mismo templo? Eso no está correcto, hermanos y hermanas. Yo creo que un verdadero cristiano católico que reconoce, que cree en la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía, no tiene que hacer nada que pueda ofender la presencia de Dios o que pueda contaminar el mismo templo. De modo que cuando vayamos al templo, llevemos claro qué es lo que vamos a hacer. Si vas a la misa, es a escuchar la palabra de Dios, es a celebrar tu fe, es a compartir el banquete con tus hermanos. Pero si no estás en la misa, entonces vas para hacer oración. No hay otro motivo para ir al templo. Al templo no se le va tampoco solo por ir a ver las esculturas que tiene o el arte que tiene, porque no somos turistas religiosos, somos creyentes. Pidámosle al Señor entonces que no profanemos nosotros
su casa, sino por el contrario, que la honremos y que con nuestra vida nos acerquemos cada vez más a ese deseo de Dios, a su voluntad. Bendiciones, hermanos. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.